¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Adrián Sánchez y el día de hoy vamos a aplicar propiedades en razones trigonométricas en el curso de trigonometría, valga la redundancia, para grado de cuarto y secundaria. Las propiedades que vamos a aplicar se basan en ángulos agudos y recordar también cómo se hallan las razones trigonométricas. Recuerda que existen 6 razones trigonométricas conocidas: seno, coseno, tangente y las recíprocas o las inversas, que eran cotangente, secante y cosecante. ¿Por qué en este caso las uní con una flecha? Porque cuando nosotros interpretemos, por ejemplo, en este caso vamos a colocar el valor de θ por aquí, el ángulo θ, nosotros decimos, para hallar el seno de θ, siempre, o el seno en general, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de θ en este caso sería C, y la hipotenusa siempre es el lado más grande, B, C sobre B. ¿Y por qué lo emparejé con la cosecante de θ? Porque resulta que si yo lo invierto, en C sobre B, si lo invierto sería B sobre C, eso representaría la cosecante. Eso quiere decir que tienen una relación. Igual el coseno con la secante. Si yo hallo el coseno A sobre B, la secante va a ser lo mismo pero al revés, B sobre A. La tangente y cotangente, obviamente más todavía porque sus nombres se parecen, cotangente y tangente. Si hallo la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es lo mismo pero al revés. Entonces solamente tendrías que aprenderte al inicio estas afirmaciones para que puedas entender el tema de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque la cotangente es lo mismo pero al revés, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es lo mismo pero al revés, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante es lo mismo que el seno pero al revés. Nosotros, ¿qué conclusiones podríamos sacar de aquí? Primero, fíjate en este cuadradito que está aquí. ¿Por qué es importante colocar esto? Como las razones tienen sus propias recíprocas, como te dije que uno es lo mismo pero al revés, yo te puedo decir, y acá te lo voy a demostrar. ¿Qué pasa si yo multiplico seno de θ por cosecante de θ? El seno de θ vale C sobre B, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, lo mismo pero al revés. Hipotenusa vale B, cateto opuesto C. Te das cuenta que si lo multiplico, al final B entre B sale 1 y C entre C sale 1 y 1 por 1 me sale 1. Quiere decir cuando yo encuentre seno y cosecante del mismo ángulo y los multiplique, el resultado siempre es 1. Ahora, fíjate, seno de 20 por cosecante de 20, ya sabemos que si son del mismo ángulo, el seno y la cosecante me dan 1. Lo mismo pasa con el coseno y la secante, o sea, con su recíproca. Encuentro el mismo ángulo, la multiplicación me sale 1, lo mismo con la tangente y cotangente. Ahora, vamos a ver otras propiedades aún más interesantes. Cuando yo tenga, o me digan, o yo también puedo afirmar esto, cuando el seno de un ángulo es igual al coseno de otro ángulo. Cuando el seno de un ángulo es igual al coseno de otro ángulo. Acá no estamos hablando del mismo valor, estamos hablando de valores diferentes. Pero ¿qué pasa si yo quiero afirmar esto? Lo voy a afirmar siempre y cuando se cumpla que la suma de ángulos sean 90 grados. Mira por aquí, te puse ejemplos. Seno de 20 es igual al coseno de 70. Mira, no son los mismos ángulos. Y además, ¿cómo puedo afirmar que el seno es igual al coseno cuando los dos ángulos sumen ¿cuánto? 90. Y efectivamente, 20 más 70 suman 90. Lo mismo pasa con la tangente y cotangente. La tangente y cotangente van a ser iguales cuando los ángulos sumen 90. 40 y 50, ¿cuánto suman? 90. Muy bien. Secante de 60 tiene que ser cosecante, pero ¿de qué ángulo? De 30, ¿sí o no? Para que sumen 90. Entonces, aquí estamos hablando de que se pueden igualar las razones siempre y cuando sumen 90 grados. Entonces, en este caso vamos a tener que practicar estas propiedades, estas razones que son las recíprocas y estas propiedades que encontramos para resolver estos ejercicios. Mira, el coseno y la secante. ¿Recuerdas que el coseno y la secante
son muy similares porque ambos, coseno y secante, son recíprocas. Profesor, no le entiendo qué cosas recíprocas. Chicos, no se hagan líos. Recíprocas es lo mismo, pero al revés. De cabeza, al revés. Entonces, si el coseno de este ángulo por la secante de este ángulo me dan 1, solamente ocurre que te va a dar 1 cuando el coseno, yo te voy a colocar un ejemplo, coseno de alfa por la secante de alfa, o sea, los ángulos sean iguales. Solamente así la multiplicación te da 1. Eso quiere decir que 7x menos 30 es igual al otro valor, x, porque tienen que ser iguales. Paso a restar, paso a sumar, aquí me sale 6x, aquí me saldría 30, y de aquí hay el valor de x. Divido, y x vale 5. Aplicamos recíprocas. Pasamos, y acá también tenemos al seno y a la cosecante. ¿Y qué ocurre con estas dos? Recíprocas, igual que la anterior, recíprocas. No hay de otras, recíprocas, porque uno es lo mismo que el otro, pero al revés. ¿Y cuál era la propiedad de seno y la cosecante? Que cuando yo tengo el seno de alfa y lo multiplico por la cosecante de alfa, eso de ahí me da 1. O sea, los dos ángulos tienen que ser iguales. En este caso, 5x más 20, que es un ángulo, tiene que ser igual al otro ángulo, igual a 3x más 40. Paso a restar 2x, paso a restar 20, paso a dividir 10. Ahí está el valor que yo necesito. Pasamos por acá a otro ejercicio. Mira, me piden hallar esto de aquí. 4 tangente de 10 más 3 cotangente de 80 por cotangente de 10. Ya. Para empezar, vamos a volver a copiar el ejercicio. Por aquí, 3 cotangente de 80 grados. Ya. Bueno, acá está sin paréntesis, lo dejamos sin paréntesis. Todo esto lo multiplicamos por cotangente de 10 grados. Pero sería acá cómo es que vamos a operar esto. Te voy a recomendar algo. Recuerda que en una parte de la primera diapositiva de acá, yo te mencioné que podíamos hacer esto. Tangente igual a cotangente cuando los ángulos sumen ¿cuánto? 90 grados, ¿sí? Entonces, aquí también vamos a hacer lo mismo. Yo puedo decir cotangente de 10 es igual a ¿qué? A la tangente de ¿qué? Bueno, acá le colocan tan, ¿no? De un ángulo alfa, supongamos, digámoslo así, de un ángulo alfa. Siempre y cuando el 10 más el alfa me sumen 90 grados. Quiere decir que alfa tendría que valer 80 grados. En pocas palabras, te estoy diciendo que esto de aquí sería tangente de 80 grados. Muy bien. Excelente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es colocar lo siguiente. 4 tangente de 10. Ya. Vamos a colocarlo acá. Más, ¿qué cosa? 3 cotangente de 80. Y en vez de colocar cotangente de 10, vamos a colocar tangente de 80. ¿Me entiendes? En vez de colocar esto de aquí, ya estamos colocando esto de aquí porque en esta parte ya lo hicimos. Ahora con otro color quiero que veas que lo mismo podemos aplicar para la tangente. Tangente, ojo, en este caso estamos hablando de tangente de 10. Ok, estamos hablando por la tangente de 10. En caso la tangente de 10 va a ser igual
a la cotangente de un ángulo beta. ¿Ok? Siempre y cuando, tangente igual a cotangente, siempre y cuando 10 más beta sea igual a 90. Quiere decir que beta es igual a 80. Muy bien. Entonces te estoy diciendo que sería tangente de 10 es lo mismo que decir cotangente de 80 grados. Muy bien. Entonces vamos a reemplazarlo, mira, porque por acá encontramos ese tangente de 10. Lo vamos a reemplazar aquí abajo. Y todo eso lo vamos a hacer de otro color para hacer un poquito más didáctica la explicación. 4, ¿recuerdas que colocamos? Cotangente de 80 grados más 3 veces cotangente de 80 grados, ahí si no cambiamos nada. Y todo esto lo vamos a multiplicar por tangente de 80 grados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto ya estamos avanzando esta operación que hicimos aparte. Por acá también esta operación que hemos trabajado aparte. Y ahora lo único que quedaría sería resolver la parte de aquí abajo. Nos damos cuenta que es lo mismo, cotangente de 80, cotangente de 80, entonces se puede sumar 7 cotangente de 80 multiplicado todo, no hace falta colocar paréntesis ya, por tangente de 80. Ahora, ¿qué sucede aquí? Y vamos a aclarar esto para que entiendas qué es lo que vamos a poner. En este caso, lo que nosotros vamos a poner y vamos a recordar que la tangente de un ángulo alfa, bueno, vamos a colocarle otro para no equivocarnos, teta, por la cotangente del ángulo teta, del mismo ángulo, siempre nos va a dar 1, cuando los ángulos sean iguales. Eso quiere decir, si tú te has dado cuenta aquí, te habrás dado cuenta que los ángulos son iguales. Acá también, cotangente, tangente, pero es lo mismo, pero los ángulos son iguales también entonces. Entonces todo esto te tiene que dar 1. Al final sería 7 por 1, 7. Por eso, chicos, es importante recordar las propiedades de las razones trigonométricas. En este caso aplicamos 3. Cuando la cotangente es igual a la tangente, cuando la tangente es igual a la cotangente, que es lo mismo, sino al revés. Y por último, la multiplicación de razones recíprocas. Muy bien, listo. Entonces, chicos, acá vamos a ver un último ejercicio. Tenemos por aquí, mira, observa bien esto de acá. Me dice, a ver, el seno de 3 teta es igual al coseno de 2 teta. ¿Cuándo el seno es igual al coseno? ¿Recuerdas cuándo el seno de 3 teta en este caso es igual al coseno de 2 teta más 10? ¿Cuándo el seno es igual al coseno? Cuando los ángulos, en este caso 3 teta más 2 teta más 10, cuando los ángulos sumen 90 grados, ¿sí o no? Entonces aquí yo tengo 5 teta es igual a 80, porque paso a restar, teta valdría 10 y 16. Y haciendo unas operaciones matemáticas tendríamos que todo este angulito que está aquí, todo este angulito valdría la mitad de 16, 8. Y tendríamos que este angulito que está acá, este de aquí, sería 2 teta menos 3, que sería lo mismo que decir 2 por 16 menos 3. ¿Cuánto sale eso? Esto se sale 32 menos 3, 29. ¿Ok? Ahora, quiero que observes el triangulito que voy a colorear de color naranja, o el ángulo que voy a colocar de color naranja de aquí. Fíjate, todo este angulito va a ser la suma de 29 más 8 por internos externos. Eso quiere decir que todo este ángulo que está aquí, todo este ángulo que está aquí, va a valer, ¿cuánto? 37 grados, la suma. Ahora tú conoces el tema de 37 grados, recuerda, el triángulo de 37 grados, si nosotros intentamos ponerlo por aquí, el triángulo de 37 grados
tiene al valor de 3K aquí, 4K por aquí abajo y 5K por aquí arriba. ¿Ok? Entonces, si nosotros intentamos hacerlo, nos damos cuenta que luego para todo este triángulo grande voy a partirlo en dos partes y no me va a convenir trabajar con 3K porque no tiene mitad. Entonces todo lo multiplicamos por 2. 6K, ahora este de aquí no va a ser 4K, sino va a ser el doble, 8K. Y la hipotenusa, bueno, ya no seguiría siendo 5K, sino sería 10K. ¿Te das cuenta? Por comodidad voy a multiplicarlo por 2. Quiere decir que todo esto de aquí va a valer 6K. Todo esto de aquí va a valer 8K. Y bueno, la hipotenusa 10K no lo vamos a colocar porque vamos a darnos cuenta que no es necesario, porque aquí lo vamos a dividir en dos partes iguales. 3K por aquí y 3K por aquí. Ahora quiero que te fijes en el triangulito que voy a realizar ahora. El triangulito que tenemos por aquí, donde este es el vértice D, este es el vértice M y este es el vértice B. Este angulito de acá vale alfa. ¿Te das cuenta? Ahora nosotros sabemos cuánto valen los lados. Los lados, en este caso, este lado de aquí a la derecha vale 3K y el lado de aquí abajo vale 8K. Si yo quiero hallar la tangente del ángulo alfa, eso es cateto opuesto, en este caso vale 8K, y cateto adyacente que vale 3K. Obviamente se van a ir, solamente me queda 8 sobre 3. Y esa es la solución, 8 tercios. Entonces chicos, con esto de acá culminamos los ejercicios de la parte práctica en el curso de trigonometría. Nos estamos viendo el día jueves para resolver algunos ejercicios más correspondientes a la tarea que se va a dejar esta semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao, chao.